Buenas, mi nombre es Catherine Torres, pertenezco al programa de radiología e imágenes diagnósticas. Me disculpo un poco por el tono de la voz, pero he estado un poquito delicada de salud. Les estaré hablando de los medios de contraste. Tenemos que la definición que los medios de contraste son un agente de contrato que se define como aquella sustancia, combinación de sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía permite resaltar y clasificar estructuras anatómicas normales como los órganos o los vasos y patologías, por ejemplo, como los tumores, también evaluar las perfusiones y permite diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos con fines médicos. La importancia de los medios de contraste es que los medios de contraste son esenciales en la imagenología de diagnóstico, ya que resaltan la diferencia entre tejidos y estructuras, lo que permite identificar anomalías con mayor precisión, facilitar el diagnóstico y orientar adecuadamente. También, dentro de lo demás, permite reducir la necesidad de procedimientos invasivos. En sus clasificaciones tenemos uno que es el medio de contraste radioopacos. Los medios de contraste radioopacos son sustancias utilizadas en estudios radiológicos que tienen la capacidad de absorber los rayos X, obvio, y estos permiten que al administrarlo se resalten ciertas estructuras o áreas del cuerpo en las imágenes, facilitando la identificación y la evaluación de órganos, los vasos y posibles lesiones durante el diagnóstico. Tenemos los contrastes basados en yodo. Los medios de contraste basados en yodo son hidrosolubles y se utilizan en estudios radiológicos para mejorar la visibilidad de estructuras anatómicas. Contienen yodo calcio, absorben eficazmente los rayos X y se permiten en dos formulaciones iónicas con alta molaridad y mayor riesgo de reacciones adversas pinoiónicas con la osmolalidad y mejor tolerancia para el paciente. Medios basados en sulfato de bario. Los medios de contraste basados en sulfato de bario son agentes radioopacos utilizados principalmente en estudios de tracto gastrointestinales. Al ser insolubles en agua, no se absorben en el organismo, lo que permite que recubra la mucosa del esófago, es decir, estómago e intestino, facilitando la visualización detallada de la anatomía y la detección de posibles alteraciones o lesiones. Estos medios son esenciales para evaluar patologías como obstrucciones, úlceras o divertículos. Tenemos los medios de contrastes paramagnéticos. Estos medios se utilizan para la resonancia magnética, para mejorar el contraste y la definición de las imágenes, generalmente basados en la godolina, que es un elemento paramagnético actualmente que se utiliza reduciendo los tiempos de relajación en T1 en los tejidos, lo que resalta la señal en secuencia T1 y permite distinguir las formas más precisas entre áreas normales y patológicas, las cuales son especialmente útiles para detectar tumores e infecciones, alteraciones vasculares, aunque su uso requiere preparación los pacientes con insuficiencia renal. Por medio les hablaré del medio de contraste ultrasonográfico. Estos medios, también llamados agentes de contraste para ecografía, consisten en microburbujas de gas encapsuladas en una membrana lipídica, proteica o polimérica al inyectarse intravenosamente. Estas microburbujas aumentan la reflexividad de las ondas ultrasonónicas, mejorando la visualización del flujo sanguíneo y la percusión tiscular de esto. Esto permite obtener imágenes de alta resolución y detectar con mayor precisión alteraciones vasculares y lesiones en los órganos como corazón y otros tejidos. Hola a todos, mi nombre es Nicole Rodelo y en este video les hablaré sobre dos temas fundamentales en el campo de la radiología e imágenes diagnósticas. Primero abordaremos las vías de administración de los medios de contraste, explicando cómo se aplican en los estudios de imagen. Luego hablaremos sobre la función renal, enfocándonos en la creatinina y la tasa de filtración glomerular.
indicadores claves para evaluar el estado de los riñones y su importancia antes de la administración de medios de contraste. Así que si les interesa conocer cómo se utilizan estos elementos en el diagnóstico por imágenes y su impacto en la salud del paciente, quédate hasta el final. Los medios de contraste son sustancias que mejoran la visibilidad de los órganos y tejidos en estudios de imagen como las radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y ecografías. Se utilizan para resaltar estructuras internas y facilitar el diagnóstico de enfermedades. Pero, ¿cómo se administran estos medios de contraste? Existen diferentes vías de administración, dependiendo del tipo de estudio y la zona del cuerpo que queremos evaluar. A continuación les explicaré cada una. Por vía intravenosa. Esta vía es la más utilizada especialmente en tomografía computarizada, resonancia magnética. Con gadolínio. Se inyecta en una vena periférica permitiendo que el medio de contraste circule rápidamente por el torrente sanguíneo. Esta vía es útil para evaluar el cerebro, pulmones, riñones, sistema cardiovascular y órganos abdominales. Sin embargo, puede causar reacciones adversas leves como calor en el cuerpo, sabor metálico en la boca o náuseas. Para la vía oral, en estos estudios, el tracto gastrointestinal como el tránsito esofágico como el TC abdominal se administra por medio de contraste por vía oral. El paciente ingiere una solución baritada o yodada que permite visualizar el esófago, estómago e intestinos. En algunos casos, el sabor puede ser desagradable, pero es una técnica segura y muy eficaz. Para la vía rectal, cuando se requiere estudiar el colon, el recto, se emplea la vía rectal. Se administra el medio de contraste a través de un enema, permitiendo detectar pólipos, tumores o enfermedades inflamatorias intestinales. Vía intraarterial. En los estudios de angiografía, donde se evalúan arterias y vasos sanguíneos, el medio de contraste se inyecta directamente en una arteria mediante un catéter. Esta vía es muy útil para diagnosticar aneurismas, trombosis o estenosis arterial. La vía intratecal, en estos estudios de la médula espinal, como la mielografía, se administra en medios de contraste con el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Esta técnica ayuda a detectar lesiones, hernias discales y enfermedades neurológicas. La vía intraarticular. Para evaluar articulaciones como la rodilla, el hombro, se emplea la vía intraarticular. Se inyecta el medio de contraste dentro de la articulación para identificar lesiones en cartílagos o en ligamentos. Como hemos visto, la elección de la vía de administración depende del estudio de imagen y del área del cuerpo a examinar. Es fundamental conocer estas técnicas para garantizar un diagnóstico preciso y seguro. Ahora que conocemos cómo se administran los medios de contraste, hablemos de un aspecto muy clave en su uso, la función renal. La correcta eliminación de contraste depende de los riñones, por lo que es esencial evaluar su estado antes de administrarlo. Primero, ¿qué es la función renal? La función renal se refiere a la capacidad de los riñones para filtrar las sangres, eliminar desechos y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Para evaluar su estado se analizan dos parámetros claves: la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular, TFG. La creatinina, que es un indicador de la función renal, es un producto de desecho del metabolismo muscular filtrado por los riñones y eliminado en la orina. Los valores normales en hombres es 0.7 a 1.3 miligramos dl y las mujeres es 0.6 a 1.1 mg dl. Si la creatinina está elevada, puede indicar insuficiencia renal, lo que afecta la eliminación del medio de contraste. Tasa de filtración glomerular, TFG. La TFG mide la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y se calcula en ml sobre minutos sobre 1.65 metros al cuadrado. Clasificación de la función renal según la TFG. La normal es de 90 ml sobre minutos. Insuficiencia leve es 60 sobre 89 ml sobre minutos. Insuficiencia moderada es 30
o 59 ml sobre minutos. La insuficiencia grave es 15 a 29 ml sobre minutos. Falla renal es de 15 ml sobre minutos, requiere diálisis o trasplante. Si la FG es menor de 30 ml sobre minutos, el uso de medios de contraste debe ser limitado o evitado, ya que puede provocar daño renal. ¿Cómo proteger la función renal? Para reducir el riesgo de daño renal se recomienda: primero, evaluar la creatinina y la TFG antes del contraste, mantener al paciente hidratado, utilizar medios de contraste de baja osmolaridad y administrar la menor dosis posible. Para resumir, la correcta administración de medios de contraste y la evaluación de la función renal son esenciales para garantizar la seguridad del paciente. Buenas tardes, mi nombre es José Hernández Amaya, estudiante de radiología y vengo a hacer la explicación del trabajo de la actividad 1.5, estudiante 5. La extracción de los medios de contraste y el tratamiento radiológico. ¿Qué es esto? Definición: ¿qué es la extracción de medios de contraste? Es un fenómeno que ocurre cuando el medio de contraste, administrado generalmente a través de una vía intravenosa, se filtra fuera de la vena hacia el tejido circundante. Esto puede suceder durante la realización de procedimientos radiológicos como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, etc. Bueno, ¿esto dónde se puede causar? En las clínicas, cuando tú estás internado por algún problema, te van a hacer un TAC, yo no sé, algún examen radiológico, y a la hora, pues tú sabes que cuando te internan te van a canalizar donde buscan las venas para empezar a hacer esto, administración de tratamientos líquidos. Entonces esto empieza ya a funcionar. ¿Y qué pasa? Que hay veces que la aguja se sale de la vena, la enfermera no supo coger bien la vena, y por X o Y motivo el catéter se sale de ahí y empieza a entrar, pero el medicamento es a nuestra piel. ¿Qué pasa? Eh, Empieza a irritar y a dañar nuestra piel. Entonces nos irrita nuestra piel y a la hora de la verdad eso nos hace un gran daño porque nos empieza a generar un malestar, un dolor como paciente. Entonces eso puede llegar a pasar. Entonces siempre estas causas se ven en las clínicas o la velocidad de administración. Por ejemplo, también cuando se ve esto, cuando la enfermera pone un medicamento a chorro, ¿qué pasa? Te quema la vena, el medicamento es muy fuerte y no te lo pasa, te echa más de la medida. Entonces esto tiene siempre de falta que solo se mata, con se le va a dar y seguimos con médico, pasión para futuras cosas. ¿Qué pasa? Estar muy pendiente desde la radiografía o algo, o al examen médico, tal, no sé qué. Y me mira no solo no me trata de tomar una radiografía, sino también de andar cómo viene el paciente, si tiene una filtrada, si tiene un toma, por ejemplo, cuando la vena se está dando, se pone rojo. Son muchas cosas que ver. Entonces espero les haya gustado la explicación y si tienen alguna duda, pues me consulten. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Michael García. El día de hoy estaré dando desarrollo a la tarea 2, en la cual voy a desarrollar el punto del estudiante 3, que sería dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos, también reacciones adversas a medios de contraste y los tipos de catéter o yelcos usados en los procedimientos de radiología. Para comenzar, podemos decir que los medios de contraste se utilizan para mejorar la visualización de estructuras internas en estudios de imágenes radiológicas, tales como tomografía, resonancia magnética, rayos X, entre otros. Los factores que influyen en las dosis para los pacientes sería el peso y la edad del paciente, también la función renal, para evitar toxicidad en pacientes con insuficiencia renal. El tipo de estudio el que se vaya a realizar, ya sea una angiografía, ya sea una tomografía con contraste, ya sea una resonancia magnética con contraste,
o estudios en los cuales se realiza a través de fluoroscopia. Y el tipo de contraste que vayan a utilizar, ya sea yodado, ya sea gadolinio o varitado. Los medios de contraste yodados generalmente son usados en tomografía y en algunas ocasiones también en estudios de rayos X especial, de radiología especial. En las tomografías computarizadas estaremos hablando sobre las dosis. Las dosis que se utilizan para estudios, ya sea angiotomografía o estudios contrastados de tomografía, se utiliza el contraste yodado. Y la cantidad que se usa va a depender, ya como lo dijimos, del peso y la edad del paciente. En este caso se utiliza un miligramo por kilogramo de peso. Es decir, si la persona pesa 70 kilos, se le administra 70 cc de contraste. Eso va a depender del protocolo también del estudio, ya que hay estudios como la angiografía o como las angiotomografías, ¿verdad? Donde se le aplica una mayor cantidad entre 100 ml y 150 ml dependiendo del estudio y también dependiendo del sitio donde se encuentre, donde se vaya a realizar el estudio, ¿ok? Tenemos también los medios de contraste para la resonancia magnética, que en este caso se utiliza el gadolinio. El gadolinio en muchos hospitales o clínicas o centros de imágenes se utiliza el gadolinio para la resonancia magnética, ¿verdad? Es el más común y se usa 1 cc por cada 10 kilogramos de peso. Y luego tenemos para las radiografías con fluoroscopia, las dosis pueden ser menores, generalmente entre 50 y 100 ml, pero hay estudios que se utilizan con contrastes orales, que en este caso estudios con contrastes de vario o varitados, como se le dice el contraste. Para este estudio, por ejemplo, un tránsito esofágico o una serie gastrointestinal, se utilizan soluciones que pueden variar en volumen, típicamente entre 100 ml a 500 ml, dependiendo del protocolo y de la cantidad necesaria para cubrir el área de interés. Para los medios de contraste, como les indiqué, va a depender siempre de seguir las guías y los protocolos establecidos por las sociedades científicas y sobre todo por los fabricantes de los medios de contraste. Las reacciones adversas que pueden tener los medios de contraste puede causar efectos adversos leves o graves. En las reacciones leves posiblemente tengamos las náuseas, vómitos, urticaria, picazón, sensación de calor, entre otras. Y las reacciones moderadas, broncoespasmos leves, edema facial, hipotensión moderada. Para las reacciones graves, la anafilaxia, dificultad respiratoria, hipertensión severa, paro cardíaco. Y para un manejo de estas reacciones adversas sería suspender la administración del contraste, el uso de antihistamínicos o corticoides para reacciones leves, adrenalina y medias de soporte en reacciones graves. Tratamientos a las reacciones adversas a los medios de contraste. Debemos tener claro que los medios de contraste son sustancias químicas de moléculas complejas, las cuales aumentan la densidad a los vasos y tejidos, permitiendo el aumento de contraste con las estructuras. Antes de realizar cualquier estudio, debemos tener en cuenta la creatinina del paciente, que cumpla con los parámetros normales, ya que si este no cumple, al inyectar el medio de contraste podemos hacerle un daño renal. Tenemos 3 tipos de reacciones adversas, las cuales pueden ser leves, moderadas o graves. En las leves podemos encontrar náuseas, vómitos, dolor abdominal, urticaria. Estas no ponen en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. Habitualmente ceden al suspender la inyección.
Las reacciones de tipo moderadas encontramos la urticaria generalizada, edema, taticardia, hipotensión, entre otras. En las moderadas se debe suspender la inyección y adoptar rápidamente la terapia adecuada. En las reacciones graves, estas se pueden combatir con la epifermina y oxígeno, ventilación, tratamientos de choque, paro cardíaco. En esta sí se debe suspender por completo la inyección y adoptar rápidamente la terapia de forma a máxima velocidad, lo que más rápido podamos. Contraindicaciones para el uso de los medios de contraste. Encontramos contraindicaciones que pueden ser absolutas o contraindicaciones que pueden ser relativas. En las absolutas encontramos la que los pacientes de Addison que presentan insuficiencia suprarrenal, anafilaxis previa a los medios de contraste, alergia a los medios de contraste, entre otras. Entre las contraindicaciones relativas tenemos la diabetes mellitus, pacientes con enfermedades pulmonares, embarazo, lactancias, enfermedades renales, entre otras. Precauciones especiales. Pacientes con antecedentes a las reacciones adversas de los medios de contraste, pacientes con enfermedades neuronales, pacientes con enfermedades hematológicas, como anemia, calciforme, entre otras. Para finalizar, debemos tener en cuenta que todos los pacientes son únicos, que debemos de evaluarlos de manera individual, buscando cuál es el riesgo y el beneficio al aplicar el medio de contraste, siguiendo las recomendaciones establecidas por la sociedad médica y las autoridades sanitarias. Gracias.